Bueno, listo. En serio, estoy un poquito nervioso porque para darle contexto a la gente, vamos a empezar. Ustedes dos no se conocían, entonces para mí, para el creador de este podcast que busca ser un sitio seguro para que la gente zurda e inteligente venga a hablar de sus traumas y de sus trastornos mentales y afectivos, presentarlos a ustedes dos en este marco me parece supremamente emocionante. Estoy un poquito Bueno, nervioso. Y también, pues, para hablar de afectos y todo eso, y que tengo a dos filósofos acá, quería empezar por, no sé si tú viste los clips de Tomás que se volvió viral esta semana. No, estaba un poquito desconectada esta semana. Bueno, después te los mando. Por fin, recientemente le pudimos sacar un poquito la piedra. Se le saltó el domingo en el podcast y a la gente le encantó. Entonces, pues yo creo que eso deja ver muy claro que la gente está como cansada de las formas, que la gente necesita un poquito más de visceralidad, si lo puedo Ajá. decir, un poquito más de madrazos. No sé, Mm. entonces yo quería saber, ¿a ti qué te saca la piedra? Porque yo estoy leyendo tu libro, está buenísimo, ¿Cuál Rabia, rabia? Mm. porque yo personalmente siento mucha rabia, me posee la rabia, entonces quería saber, a ti, ya más a título más personal, no tan profundo, ¿a ti qué te saca así la rabia que te dice, te saca la puta piedra? ¿Qué te hace Pues a mí me decir da mucha, madrazos, y me da pues? mucha rabia, pues en la vida cotidiana me da mucha rabia la mediocridad y el facilismo, eso me da Ajá. mucha rabia. Me da mucha rabia, pues sí, obviamente la injusticia que puede volverse como muy cotidiana, pero también obviamente mucho más estructural. Pues sí, darse cuenta como la gente como es de descarada en asumir la desigualdad o en asumir pues que trata con desprecio a las personas, a mí eso me da mucha rabia. Laura Quintana es una de las voces más potentes de la filosofía actual en Colombia. Doctora de la Universidad Nacional, hoy profesora e investigadora de la Universidad de los Andes, Laura nos invita a pensar las realidades del cuerpo, las emociones y los afectos, que presenta en libros muy recomendados como Rabia o Política de los Cuerpos. Bienvenidos a la Bodega Podcast. Ajá. ¿Y cómo la Em, manifiestas? ¿Dices groserías? ¿Se te sale alguna vez un putazo así bien sentido? pues obvio, me da mucha rabia con mis hijos, a veces se me sale, no hay putazos porque trato de no ser agresiva con ellos, pero sí, o me da rabia a veces con, pues como con gente en las redes sociales, o me da rabia a veces con estudiantes, pero uno se tiene que contener. Obviamente Ujú. hay muchos escenarios en donde a uno le da rabia cotidianamente. Mm, mm. Y contenerse no es un poquito censurarse subconscientemente. No sé, Tomás, ¿cómo te sentiste el domingo dejando salir eh, todo ese vapor? que te- no, yo la verdad siento rabia todos los días, como la mayoría de colombianos, Mm, y sobre todo cuando entro a Twitter. mm. Twitter es el Sí. lugar de la ira y de la rabia y de la desazón y de una cantidad de emociones adyacentes. Em, Porque uno ve pues la suma de mentiras, de noticias pues que evidentemente le producen a uno ese calorcito aquí en el estómago, lo que los españoles llaman tener coraje y los griegos llamaban el thymos, ¿no? Esas ganas de levantarse y hacer algo por el mundo, ¿no? Como que la subida de adrenalina que le produce Twitter a uno es bien notoria. Y Ujú. entre otras cosas, por eso los ánimos están bien caldeados ahí siempre. O sea, Twitter nunca ha sido un lugar calmado. Entonces, en mi Mm. vida cotidiana, Twitter en particular a mí me produce ira y creo que entro a Twitter específicamente con el propósito de masoquista de De sufrir de ira. autoprovocarte. Cuando no entro a Twitter, mi estado emocional es mucho más calmado. Mm. Twitter me alborota a mí muchísimo. Yo soy una Ujú. persona por lo general calmada, relajada. En mis clases y eso, soy súper tranquilo, pero en Twitter me Es que transforma a mí Twitter y por Yo lo quería decir cataliza. visto, una cosa, perdón, qué pena sí, que te sí, dale, interrumpa, dale. que pues a partir de lo que tú estás diciendo, claro, uno sabe cómo participar de acuerdo a los escenarios de discusión, porque no necesariamente modular la rabia es reprimirla o contenerla, modular es Ujú. también darse cuenta de cuándo puede ser más productivo hacer una cosa o la otra, y hay muchas maneras además de enardecimiento, ¿no? Hay unos muy reactivos, muy destructivos, que la verdad a veces es desgastante someterse a eso, o no le haya el sentido.
Por eso también de uno acuerdo. prefiere bloquear gente. O sea, ¿para qué te vas a aguantar a un hater que te está injuriando o incluso calumniando, degradando? Porque hay gente así, y uno para qué se va a Ajá, someter a eso. O sea, de acuerdo. pero hay gente que sí tiene posturas que merecen más discusión. Bueno, yo veo que Tomás es muy activa en eso. A mí la verdad me da pereza ponerme a discutir con tanta gente porque a veces uno siente que el formato de X no da para cambiar de posiciones, pero sin duda es un escenario donde uno puede jugar distintas cartas y es inteligente Ok. hacerlo. Sí, bueno, ya hablar del espacio de Twitter, que puede ser otra charla Mm, interesante, pero yo quería hablar más como de las formas como una manera de aplacar la rabia, porque en Colombia se mm, aplica mucho eso. En Colombia se cree que no decir groserías en mm, público o que hay que darle un aire de legitimidad a todo y de tratar con respeto todo. Por ejemplo, lo que dice Melquisedec. Lo mm, que dice Melquisedec es física y absoluta mierda y alguien, digamos, en la sociedad debería ser capaz de señalar ese tipo de argumentos o de subterfugios o de calumnias o de mentiras como lo que son, pero en Colombia hay esa como esa tiranía de las formas mm. que hace que tengamos que darle un aire de respeto y legitimidad a todas nuestras interacciones en redes sociales y yo creo que ya es necesario empezar como a denunciar esa ese moralismo, esa dualidad colombiana de que en público somos súper decentes y en privado somos muy indecentes. Y eso, por ejemplo, permite la existencia de personas como Néstor Humberto Martínez, que en público es un abogado respetable y se presenta Mm, así, y ese es el aura que lleva. Pero sabemos por las grabaciones que hemos escuchado de Néstor Humberto Martínez que el tipo es una sabandija. Pero como en Colombia las formas imperan y lo único que queda registrado es eso, entonces por eso a mí me parece que la reacción de Tomás, hablando un poquito más directo, tuvo un impacto más fuerte en la gente. mm, Pues ahí, Mario, creo que es relevante tal vez señalar dos cosas. Primero, Ajá. que no creo que esa es una característica peculiar de Colombia. Creo que todos los países son así. Mejor dicho, en público tendemos a decir las cosas de manera que no diríamos en privado, obviamente. Es decir, todos tenemos distintas personalidades y distintas maneras de decir las cosas dependiendo del contexto en el que estamos. Y bueno, tú vives en Canadá, tú sabes muy bien que los canadienses sí que sí que tienen eso de ser excesivamente amables en privado, en público. Bueno, en privado también lo son, ¿no? Pero Sí, en pero público en pues, particular se preocupan mucho por las formas. No creo que ajá. sea una cosa especial de Colombia. Sí es cierto que los colombianos, sobre todo los de Bogotá, somos muy, em, decir, decimos las cosas por medio de muchos circunloquios. Entonces, si uno le va a criticar algo a alguien, empieza diciendo, ay, pero fulanito, tú tan lindo que eres y tan querido y tan no sé qué, y luego sí le bota el bombazo, ¿no? Bueno, o sea, uno no Ajá. es capaz de aquí decir las cosas directamente. Eso es cierto y eso sí es particular de algunas regiones de Colombia. eh, pero no, no me parece que los colombianos seamos particularmente respetuosos de las formas, digamos, en el sentido de que otros países también, pues hacen eso. Pero de todas maneras sí me parece importante lo que dices desde una perspectiva filosófica. Peter Sloterdijk tiene un libro que se llama Crítica de la razón cínica y en él dice que em, la crítica de los cínicos en la antigua Grecia, la crítica social que ellos hacían era precisamente como por medio del rompimiento de todas las normas sociales, orinar en público, masturbarse en público, decir palabrotas, Ajá. y cuestionar sin filtros, ese tipo de cosas las hacía pues Diógenes el Cínico, etcétera, y todos los que lo acompañaban. Y Sloterdijk dice que em, esa crítica cínica y que él recupera por medio del vocablo griego quínicos para diferenciarlo precisamente de lo que entendemos por cinismo hoy en día, que es una cosa muy diferente, ¿no? Que sabe que uno está haciendo el mal y aún así lo sigue haciendo. Ajá. Sloterdijk, insisto, dice que esa forma de crítica social podría tener una cierta relevancia hoy en día, es decir, el no respeto a las formas, el burlarse directamente del poder. Que en Em, Colombia no lo vemos, no lo hacemos. En Colombia pues no hay humor político. En Colombia mataron el humor político.
tú ves Argentina, en Argentina los programas de análisis vienen cargadísimos de groserías y de palabras oeces. Los gringos hace rato que utilizan el fuck, el shit, el dumb, el clown de unas formas muy abiertas. Es decir, ellos ya pasaron ese debate de las formas. Laura, no sé si... Pues es que yo veo varios niveles en lo que están comentando. Por un lado, yo creo Ujú, que sí hay como en Colombia un hiperformalismo también muy ligado con un discurso muy indirecto en donde uno no enuncia muy claramente lo que quiere decir, que también se da en otros contextos como México, países que tuvieron formas de colonialidad largas e intensas, en donde pues no se podía hablar con claridad frente al poder, sino siempre optar por la vía indirecta. Pero también ujú, creo que hay una hegemonía como un liberalismo que es muy institucionalista, pues que sospecha respecto de intervenciones directas, que también ha despreciado mucho el poder popular y que ha filtrado mucho quiénes pueden participar y quiénes no en la arena política. Entonces hay unas fronteras también de quiénes se ven, de quiénes pueden hablar y esas fronteras tienen que ver con quién tiene un cierto tipo de discurso, un cierto tipo de dicción. Eso en países además muy clasistas, pues también se controla muchísimo. Entonces, la gente que habla con una cierta tonalidad y que no cabe dentro de ese institucionalismo liberal, pues muchas veces no se quiere visibilizar ni tiene una voz autorizada. Yo creo que todas esas cosas se mezclan cuando se dice, oye, pero bájale el tono, estás hablando muy intensamente, estás siendo muy rabiosa. Eso tiene consigo prejuicios de clase, tiene consigo prejuicios de género, porque muchas veces también son las ujú. mujeres las que son descalificadas de esa manera. Y creo que pues evidentemente romper con esa hegemonía de ese liberalismo institucional y con esas formas de clasismo, patriarcado racismo, pues es muy importante si uno quiere hacer ver otras cosas. ¿Cómo se puede Ajá, hacer para no caer en el juego que muchas veces esos discursos institucionalistas quieren promover? Es decir, simplemente descalificarte para decir, no seas irracional, cálmate, argumenta. ajá, Pues eso es también inteligencia política, ¿no? Porque, y me parece, pues yo no vi las intervenciones de Tomás, pero que sí pudo ser viral y logró transgredir como eso, me parece muy chévere porque muchas veces lo que se hace es, ay, no escuchemos a esta gente que está enloquecida o irracional o simplemente no tiene ujú. argumentos, ¿no? Y me parece que hay que empezar también a remover esa oposición entre discurso argumentado y discurso enardecido o afectado, porque finalmente todos los discursos son afectados y toda esa lógica tecnocrática que ha querido vender la idea de que podemos argumentar en política sin afectividad, pues es tremendamente problemática. Exacto. Y Mm, ahí es donde las formas neutralizan la rabia que es legítima y que es Mm, colectiva y que de mm, cierta forma es un tejido social. mm, Porque si hay algo que nos genera lazos emocionales en política, puede ser o la esperanza o la rabia, digo yo. Entonces ujú, en Colombia hay como un aura de que por favor no te expreses con rabia. mm. Si expresas con rabia ya prácticamente estás descartando tu argumento y estás pasando como un vándalo resentido, Sí, a menos de resentimiento. que sea un patriarca, Uribe muchas veces habla mm, con rabia, lo que pasa es que su mm, rabia se ha Ajá, legitimado como una mm. rabia de un macho patriarcal que tiene mucho poder, mientras que si habla con rabia a Francia Márquez, entonces le dicen que esas no son las formas, que eso no se puede, que ya no está preparada para ser vicepresidenta, etcétera. Sí, exacto. aunque yo estoy de acuerdo con lo Mm, que dicen, yo sí insistiría en no particularizar a Colombia, mejor dicho. Hay una larguísima tradición filosófica en muchos países que precisamente dice eso que ustedes están señalando. Pues la rabia hace Y que yo no lo decía para pensemos Colombia, bien. yo estoy de acuerdo, porque la hegemonía liberal está en muchos lados, no solo Colombia, sí, 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 Claro. Sí, estoy sí, de acuerdo. y la lógica clasista de, Mm, no, una persona que habla de la rabia, entonces probablemente es de un origen popular y como es de origen popular, entonces no sabe lo que habla y entonces no hay que Ujú. escucharla y el Está pueblo es siempre resentido. rabioso, siempre todo lo que hace el pueblo termina en apocalipsis, entonces el poder tiene que serle confiado a unas personas que sí se sepan dominar a Ujú. sí mismas, etcétera. Pues eso es básicamente la tradición de la, de la filosofía política o una de las tradiciones de la Sí. filosofía política. Y por eso entonces insistiría en decir, pues eso lo encuentra, por ejemplo, uno en Séneca, ¿no? Entonces, controla tu ira, no te dejes dominar por la ira, porque el que se deja dominar por la ira, pues no piensa con claridad, y si no piensas con claridad, pues no vas a actuar bien en el mundo. Ujú. Entonces tienes que estar sereno.
Esa es Ah, una tradición muy antigua y, pues obviamente ha pegado mucho en Colombia y se articula con esos otros discursos racistas y clasistas, etcétera, con el no hables duro, habla suave, pide la ujú, palabra, sé tranquilo, sé claro, sereno, no sé qué. Y obviamente es muy fácil ser tranquilo y ser sereno cuando no siempre le dan la palabra, ¿no? Cuando no y tiene el monopolio del discurso, pues obviamente, ¿no? Uno no tiene que ponerse furioso, pero justamente el lío que hay en Colombia, y eso sí es particular de Colombia, es que aquí ha habido un gran desprecio de las masas populares y esas masas populares entonces casi que solo son escuchadas cuando, o sea, son escuchadas cuando tienen ira, pero cuando tienen ira precisamente son desestimadas por ujú, tener ira, entonces están en una situación imposible, ¿no? Solo porque si hablan con serenidad, pues nadie las va a escuchar. exacto. Pero ahora tú vas de Séneca, yo me voy de Séneca a Levi Rincón, eh, para ver el impacto tan enorme que tuvo Levi Rincón. No vamos a entrar a hablar de sus formas o de su fondo, que yo creo que el tipo tiene fondo, que el tipo eh, tiene impacto, tiene estilo, pero la gente estaba esperando eso. La gente, alguna gente o mucha gente se sintió identificada en dejar salir la rabia sin filtro. Y por eso el tipo logró hacer una plataforma y antes de que yo viera a Laura hablando de la rabia, vi a Levi hablando de la rabia. Ujú, Y pues no es un filósofo ni ha escrito un libro, pero pues él reivindica la rabia como un derecho no solamente individual, sino colectivo, que ha estado ahí aplacado no solamente por fuerzas estatales, por fuerzas del poder hegemónico, sino también por esa trayectoria socioafectiva en la que hemos sido criados, que claro, que la iglesia, que los modales, que mantener toda la buena apariencia de una familia de bien para ser más educados que el vecino, porque todos estamos formados por ahí. Mm. Entonces, yo me sentí muy feliz y muy orgulloso de sacarte la piedra, Tomás, el domingo, y estoy muy feliz y yo creo que la bodega y la gente de la bodega se sintió muy identificada. Entonces, mi idea es poder seguir emputando filósofos más seguido y ojalá en grupo. No, pero Mario, es que tú no me sacaste la piedra. El No, que me, digo, sí, pero me abrir el sacan la espacio. piedra, pues, son los medios mentirosos, injustos, descarados, que no son capaces de hacer el esfuerzo de pensar, de analizar, de respetar su propia inteligencia, porque como simplemente tienen una agenda, Ujú, se pegan a ella y ya está. Es decir, no hay necesidad tú de ni siquiera pensar una mentira más o menos creíble cuando tienes que seguir una agenda y respetar unos intereses económicos sin más. ujú, A eso es lo que a mí me da rabia, que no solo que nos irrespeten a nosotros como consumidores de noticias o lo que sea, o ujú, como ciudadanos, pues, que es finalmente lo que somos. No, es que ni siquiera respetan su propia inteligencia, no son capaces de decir ni siquiera mentiras inteligentes. Eso a mí, digamos, me parece una falta de orgullo completa. Es decir, uno cómo sale al mundo a decir semejantes estupideces, sí, que pues, no tienen miedo de quedar mal, no tienen miedo de parecer idiotas. Eso a mí ajá, me aterra. Lo que dice Andrés Forero en Twitter, por ejemplo, ese hombre no tiene el menor miedo de quedar como un imbécil ante el mundo. Decir que el crimen de el asesinato de Miguel Uribe podría ser considerado un crimen de Estado. O sea, eso es no tener el más mínimo sentido de vergüenza. Uno, es ujú, decir, ni de filtro, ni de, o sea, ese hombre no piensa 5 segundos antes de escribir un tuit. O sea, es una imbecilidad de tal tamaño que yo digo, estas personas carecen de orgullo, o sea, están cerca de alcanzar la iluminación budista, porque ya se olvidaron de su yo, porque es decir, eso es tener una falta tan total de sentido de la vergüenza que uno dice, pues estas personas ya se desprendieron completamente de su yo, es decir, es una cosa ya que es ridícula, pero obviamente es simplemente porque a ellos lo que les gusta es decir mentiras o decir ujú, pendejadas, burradas, porque eso alimenta justamente la ira de su público y con eso sí. movilizan a la gente de manera irreflexiva para que voten, no, sacar a la gente berraca a votar. sí, Y a mí me parece que ahí también no hay que despreciar el hecho de que quieren poner a circular justamente el rumor y la Mm, fuerza política del rumor es muy grande y encontrar estas ujú, cajas de resonancia. Y un poco lo que estamos viviendo ahora,
sí tiene que ver mucho con, aunque yo tomo mucha distancia de Hannah Arendt, pero en eso me parece que tiene un punto importante y es, pues la frontera entre ficción y verdad fáctica se va desdibujando y eso es muy problemático. Estamos en un momento en el cual uno no sabe, ¿no? Si es inteligencia artificial o no, y en medio de esa opacidad, obviamente el rumor, a mí eso sí me da mucha rabia, ¿no? Cómo circulan rumores que solamente quieren circular para que así uno salga con argumentos y diga eso no es así, eso contradice la verdad fáctica, contradice las investigaciones, contradice la lógica. Hay muchos argumentos en contra, no les importa porque No. lo que quieren es justamente mover el rumor. Y es peor aún, y a mí me da más rabia aún cuando lo dicen los supuestos amigos de la verdad y de la Ay, ciencia, ¿no? Y de la ay, técnica, Mm, y se ponen a reproducir rumores, a bodeguear, mejor dicho, como ay. cualquier persona, cuando precisamente su rol simbólico y su prestigio se derivan de publicar papers y no sé qué más cosas, ujú, y realmente en la política funcionan como cualquier opositor pues que se educó políticamente escuchando la radio y ya. Es ujú. decir, eh, a esos personajes también hay que criticarlos justamente por esa diferencia entre lo que ellos pretenden ser y lo que realmente son. Mm. Ustedes dos son de los filósofos colombianos y quizás dos de los más prominentes, al menos en lo que es alcance popular y reconocimiento. La Ojalá, Mario, academia, ojalá. porque se ha demorado tanto en salir de la burbuja, en generar crítica directa hacia lo que es la construcción de la opinión pública en Colombia, que desde hace tantos años ha sido visiblemente corrupta, mentirosa, llena de verdades a medias o de verdades sepultadas. Cuesta mucho salirse del guión académico para ser políticamente más activo. Pues yo no sé cómo lo ve tomar. Yo lo que veo es que sí hay como una academia que ha sido políticamente muy activa, pero muy hegemónica, que es una academia muy liberal. Esa academia sí ha sido muy activa, ha tenido mucha influencia en Exacto. circuitos públicos, incluso en políticas públicas. La academia crítica ha sido muy invisibilizada y ha sido muy marginalizada. Eso por un lado. Ujú, Por el otro, sí es verdad que las lógicas académicas se han impuesto también formas de disciplinamiento de las voces porque pues hay unas exigencias muy grandes para participar en el juego académico y entonces la gente se concentra en llevar a cabo su carrera académica, que es una carrera como de nicho, ¿no? Muy autorreferida, a publicar ujú. papers que nadie lee y hacer todo ese tipo de cosas porque pues si no, no conservas tu puesto y la gente tiene que comer. Entonces pues se hacen carreras así muy profesionales donde la gente termina encerrada en estos nichos que son muy impermeables a salir a la opinión pública. Y en el caso de la filosofía, yo creo que eso ha cambiado, está cambiando, pero por mucho tiempo la filosofía en Colombia fue una filosofía pues muy centrada solo en la lectura de textos o en participar de nuevo en estos nichos de discusión, pensando que no tenía mucho sentido pues salir a la esfera pública ni producir pensamiento propio, como que había también como una suerte como de complejo de inferioridad de que acá en Colombia no se Ujú, puede hacer filosofía. Ah, Uno simplemente estudia la filosofía de otros y yo creo que eso sí mm, está cambiando y me parece importante que cambie, que uno pueda decir, sí, yo hago filosofía desde acá y quiero intervenir en debates que tienen que ver con el presente, sin ujú. complejo de inferioridad. Sí, hay pues un nuevo pensamiento en Colombia, está surgiendo ese pensamiento crítico hecho en Colombia y desapegado, digamos, de los enfoques eurocéntricos y Pues liberales. nutrido, yo creo que como que algo que distingue, quizás, no sé qué piensa Tomás, es que uno ya no piensa que leer textos de Europa, del norte global, lo haga uno eurocéntrico. Lo que lo hace eurocéntrico es pensar que el norte global es una realidad autorreferida y autoproducida y perder de vista cómo tuvo que ver siempre con el contacto con otras culturas que también apropió de hecho. Ajá, Y pensar que uno también ha intervenido ahí, ya ha enriquecido ese pensamiento que se piensa como europeo, pues el pensamiento europeo también se nutrió del contacto de muchas otras culturas y ajá, tiene que seguir siendo así. Entonces yo creo que ya estamos como cuestionando pues ese privilegio, una tradición que se impone y que impide que uno pueda hacer otras cosas. pues okey, Mario, yo lo veo, em, yo estoy de acuerdo con lo que dice Laura, pero además me gustaría añadir que eh, participar en los debates públicos puede tener un costo en el mundo académico, Mm, sobre todo si uno tiene posturas de izquierda. ujú, ah, O bueno, también de extrema derecha, eso también tiene un costo, por supuesto. Claro, la derecha tiene la teoría o la hipótesis, para ser más precisos, de que la academia es muy de izquierda. La verdad es que
yo no lo veo tan así. Lo mismo, mm, me he visto fuera, mejor dicho, me han expulsado de ciertos espacios académicos por tener opiniones de izquierda, por defender ideas de izquierda. Eso de que en las humanidades todo el mundo es marxista es absolutamente falso. Ujú. Los Sí, que dicen eso no saben de lo que están hablando. Lo ven desde afuera, claro, porque los académicos em, de humanidades a veces son marxistas y entonces presumen que todos lo son, pero si uno es marxista, digamos, más allá del comentar a Marx y escribir libros sobre Marx, de tener opiniones de izquierda, qué sé yo, uno tiene que asumir un costo. Y ujú, ese costo es, no te contratan, te hacen el feo, te echan, te esto, te aquello. Y eso yo lo he visto en colegas y lo he visto en mí. Es decir, hay universidades donde a mí no me contratan más por eso. Y pues no me lo dicen de frente, pero los colegas, ujú. o sea, la autoridad universitaria no me lo dice de frente, pero los colegas sí. O a ti no Sí, te van a llamar en esta convocatoria porque te han leído y pues no. Sí, eso tiene un costo y uno tiene que asumirlo, no hay de otra. Pero creo que justamente como en la academia el mundo además es muy chiquito y todos nos conocemos con todo el mundo, sí, es muy difícil no estar conscientes de que eso le ha pasado a otros y que le puede pasar a uno. Entonces, claro. eso desanima a muchas personas de tener opiniones políticas en la academia. Entonces, a lo máximo que llegamos es que pues, lo Ujú. llaman a uno del noticiero y uno da una opinión estándar. A mí a veces incluso me han llamado de noticieros y doy una opinión un poquito incómoda y no me vuelven a llamar nunca, pero donde doy opiniones estándar, no de Sí, académico, ahí sí me vuelven a llamar. Entonces, pues sí, eso tiene un costo y entonces hay mucha gente que no está dispuesta a correr con ese costo y a mí claro. me parece pues respetable, uno tiene familia, uno tiene que... eh, Tiene que u- pagar facturas, sí, claro. exactamente. Yo que soy responsable, pues sí, pero no, no crean, a mí mi esposa me dice muchas veces, mira, no hables tanto, mi mamá también, mi hijito, mira que ya te ha pasado esto, aquello, de aquí ya no te quieren y tal, por tener esas Ajá. porque además la derecha está convencida de que si uno tiene opiniones de izquierda se le abren todas las puertas del mundo. Eso es absolutamente falso, No, absolutamente no. falso, se los Sí. puedo decir con toda claridad. Por A eso mí tenemos que se volver me a han cerrado más Tomás. puertas de las que se me han abierto. Eso lo tengo muy, muy claro. Sí. Y creo que los colegas académicos, pues, o sea, comparten esta posición y por eso muchas veces simplemente se quedan callados y no dicen mayor cosa en público. Por eso es que tenemos que volver a Tomás youtuber, así como Westcol. Sí, Eh, a ver si mejora la calidad de los youtubers. Ay, no. Pues es que esa un poco es la idea de este podcast, subir un poquito el nivel del debate, que en Colombia no era muy difícil subir el nivel del debate. Y pues bueno, se vio ayer. ¿Tú viste la entrevista de Westcol con nuestro No, presidente? no. Es que estoy No, desconectada estos días, no. no, No. bueno, bien. Pero creo que fue un momento, al comienzo me pareció demasiado curioso ver que la democracia ya se aleja mucho de ese ideal aristocrático de la disertación filosófica de los, de las discusiones entre viejos, blancos y ricos. Y ayer se manifestó, fue en un pelado que no tiene un culo de idea de política, porque eso se quedó clarísimo, con el presidente. Mm, Y pues hubo 860.000 personas conectadas. ujú. Parece que eso es un fenómeno enorme y que también teje muchos puentes que nadie se había como ocupado en crear. Y pues bueno, Cole está tapado en plata, entonces ahí verás, Tomás, si nos dedicamos al YouTube. A mí lo que Tanto. me preocupa de todas maneras de todo esto es que pues, la política se ha vuelto como un show y entonces cuentan Sí, muchas veces quién puede venderse mejor y hacerse más popular y todo eso. Y a veces, claro, hay gente que con inteligencia y con buenas razones y argumentos puede alcanzar esa popularidad, pero pues muchas ujú, veces se recurre como a convenciones y a fórmulas que pues ya están muy estandarizadas y establecidas y pues eso también degrada un poco el debate público, que yo siento claro, que obviamente Petro es un tipo muy inteligente y tiene argumentos y tal, y es de los presidentes a mi modo de ver más preparados en un nivel como de entender qué se requiere en el mundo contemporáneo, pero
también accede demasiado a esa política del espectáculo, porque pues sabe que eso hay que manejarlo, pero Ujú, claro. también con qué costos. Me gusta de Iván Cepeda que también con costos, ha tratado como de tomar distancia de esa política del espectáculo para que se oigan más ideas con más calma, más digeridas, más argumentadas, Sí, para como evitar asimilar la democracia a quién se vende mejor, porque es que eso realmente está matando a la democracia. Pues realmente no vivimos en democracias, vivimos en plutocracias, en donde pues ujú, realmente deciden grandes capitales y estos financian a los candidatos y pues uno escoge entre el menos peor, pero ninguno de los candidatos que puede claro. quedar va a quedar sin grandes capitales. Mm, Aunque, eh, pues es que yo creo que ya somos cada vez menos personas que somos susceptibles a la política de los discursos y de las ideologías, como nosotros. Y por ahí estoy leyendo un muy buen libro que dice que la gente toma la mayor parte de sus decisiones basada en sus constructos afectivos. mm, Es decir, vota más con las tripas y vota más con, con la emoción y el sentimiento que le produce la persona más allá de su discurso o de su ideología. mm, Entonces, yo creo que ayer fue un buen ejercicio para esos pelados que nunca habían visto a Petro hablar como un mm. tío hablando ahí, explicando su cháchara despacio, dando el show que hay que dar para llegarle a ese sector poblacional, porque pues es que no podemos esperar que todos lean a Séneca y sean tranquilos y calmados, ¿cierto? Sí, pero de repente si hubiera más espacios como para parchar y compartir y circular ideas, la gente podría ser más receptiva, ¿no? Yo he tenido experiencias donde uno empieza a hablar de cosas filosóficas sin un ánimo de erudición, sin citar Ujú, como para simplemente descrestar, sino como planteando el núcleo de las ideas y a la gente le puede interesar mucho. Yo creo que de hecho de la acuerdo. gente ahora tiene unas ganas de filosofía porque está cansada de los lenguajes fáciles. Pero para que eso se pueda dar hay que crear espacios de conversación, cara a Te cara, y invito a eso mi casi no se podcast. da, y eso casi no Mm, se da. de Te acuerdo. invito a mi podcast. Mm, No, y creo que mucha gente, por no decir que la mayoría de seres humanos se plantea preguntas filosóficas y mm, quiere Claro. pensar filosóficamente, solo que tal vez no ha tenido el espacio, las lecturas o con quién La hacer esa fuente. clase de reflexiones Ujú, filosóficas. Pero por Dios, uno va a cualquier reunión decembrina en Colombia y siempre hay algún tío con unos tragos encima que empieza a hacer preguntas que pueden llevar a la filosofía, solo que tal vez ese tío pues nunca tuvo oportunidad de profundizar en esas ajá, preguntas que se hacen y entonces pues sí se queda ahí. Pero los que estudiamos filosofía profesionalmente podemos jalonar a la gente para que empiece a preguntarse con un poquito más de rigor y sobre todo para que aprendan lo que otros han pensado sobre esas mismas preguntas que se hacen y entonces pueda decir, ah, tal vez es por aquí, tal vez es por allá, a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello. Pero claro. evidentemente hace falta la guía profesional, por lo menos hasta cierto punto, ¿no? No quiero decir que todo el mundo tenga que volverse experto en Séneca o en Platón o lo que sea, no, por supuesto que no. Pero yo creo que con una educación filosófica, las personas sí son capaces de entender mejor las preguntas que se hacen, de plantearse mejores preguntas, de vivir mejor, de Sí, cuestionar mejor, de hay una cantidad de cosas que la filosofía profesional puede hacer por las personas y que estamos desaprovechando en Colombia por esa doble tendencia de creer, uno, que la filosofía es solamente para hombres ricos mm, y dos, por la tendencia a creer que la filosofía no sirve para nada, justamente porque es simplemente una cosa del ocio de gente de mucha plata, ¿no? Y resulta que no es así. Y además, los que han estudiado filosofía pueden dedicarse a muchas otras cosas que no son la filosofía profesional y hacerlas muy bien, mm, justamente porque les pongo un ejemplo. El otro día pues ya estoy seguro que Laura ha escuchado mil veces esto de sus colegas y ella misma lo ha pensado, pero el otro día, por ejemplo, tuve que ir a una reunión ahí en la función pública y entonces estaban preguntando sobre cuáles son los valores que deben guiar la función pública. Entonces decían el respeto, la justicia, no sé qué, pero los que tienen que diseñar para las instituciones de Colombia cómo implementar esos valores en las organizaciones realmente no tenían mucha idea de lo que significan la justicia, el respeto y la tolerancia, en fin, más allá de cosas que han escuchado por ahí. Es decir, no hay una especie de desmenuzamiento de como se hace en la filosofía, ¿no? De pensar bien y la pertinencia de eso que han escuchado
para los contextos de la administración pública, etcétera. Y yo pensaba para mis adentros, yo creo que un filósofo podría llegar aquí y decir, bueno, un momento, pensemos bien la justicia, pensemos cómo opera la justicia en la administración pública, qué pertinencia tiene este concepto aquí, allá, etcétera. Y eso es algo que me parece, por ejemplo, un economista, un administrador público no podrían hacer, o un abogado tampoco podría hacer en tanto abogado. Si lo piensa, pues por supuesto como filósofo sí. Ujú. Y así hay muchos otros espacios en los que la filosofía puede actuar, solo que no los tenemos muy claros y por eso existe esa idea de que la filosofía no sirve para nada. Y resulta que sí. Sí. Sí, yo igual ahí distinguiría como una utilidad en sentido muy estrecho, que es una utilidad funcionalista, ¿no? Y pues claro, desde ahí la filosofía puede ser muy útil para incluso enriquecer un montón de saberes que ya están funcionando, porque Ujú, da claridad conceptual, argumentativa, etcétera. ujú, Pero yo creo que muchas veces se olvida una utilidad más amplia, que no es la utilidad de pues poder servir a un saber establecido, sino una utilidad vital, ¿no? Sí. ujú, O sea, aprender a orientarse en el mundo, leer el mundo, pensar con lentitud, asumir la complejidad en una ujú, época en donde lo que se impone es la rapidez, el facilismo, la Mm. mediocridad en el pensamiento, pues a mí me parece que la filosofía hoy en día en ese sentido de utilidad amplia, vital, es fundamental, y porque que con además, el pues la inteligencia artificial no puede pensar así, no puede pensar ujú. así y eso sí es bien interesante. Y con el riesgo de sonar otra vez provincialista y de particularizar Colombia, la comunicación política y la construcción de la opinión pública en Colombia siempre ha sido demasiado mediocre. Y por ejemplo, el otro día yo resaltaba que el sector poblacional que más mira este podcast es de 65 y más. Es de gente que está, y yo creo que estos son los viejos que se han sentido toda la vida tratados como idiotas desde unos medios que siempre han entregado muy poca información y además muy filtrada y muy seleccionada y acordada a los intereses de las élites. Y yo creo que han habido viejos en Colombia que se han sentido toda la vida eh, por debajeados, tratados como idiotas. Y yo creo que son esas las personas que nos están escuchando porque es como, marica, al fin alguien hablando como adulto, con calma, pero pues asertivamente y sin irse por las ramas, porque pues es que en Colombia hay muchísimas cosas que son tan básicas y simplemente y abiertamente obscenas que hay que denunciarlas. Por ejemplo, lo que dice Vicky Ávila, yo veo mucha gente como tratando de elucubrar sobre las cosas que dice Vicky Ávila. Lo que dice Vicky Ávila son mentiras y mierda. No, Bueno. Mm. no vale la pena darle seriedad, pero en Colombia hay que darle seriedad. Ni darle eco. Hay gente a la que no hay que darle más resonancia. Es- Total, mm, Sí, total. pero, Entonces, pero dale. hay mucha gente que está convencida de esas mentiras. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para sacarla del embrujo de una Vicky Dávila o Ujú, mm, de, bueno, Melquisedec o cualquiera de esos señores y señoras que han construido unas reacciones frente a la realidad colombiana que les permiten mantener a la gente pues esclava de unas ideas y de ujú, unos... Porque, y digo ideas porque en Colombia se insiste mucho en no, aquí no hay ideologías, aquí realmente muy poca gente sabe qué es el marxismo, o qué es el liberalismo y todo eso. Y claro, eso es obviamente cierto. Este no es un país donde se escriban todos los años libros importantes sobre el marxismo, sobre el liberalismo, en fin. ujú, O donde, como en Alemania, que Sloterdijk tenía un programa de filosofía y estaba entre los más vistos del país. Pero aún así hay unas ideas guía que la gente tiene metidas en la cabeza sobre cómo debe ser el ujú, mundo, sobre quién debe gobernar y por qué gobierna. em, y esas ideas guía pues hacen parte como una especie de ideología espontánea, de una manera de ver el mundo, ujú, de la cual se aprovechan personajes como Vicky Dávila y también refuerzan. mm, Em, entonces, sí hay ideología en ese sentido como más difuso, y las mentiras ayudan a seguir reforzando esa ideología, ¿no? Los ujú, ujú, hombres blancos son los que tienen el derecho a mandar. Esa es mm, una... Blancos y ricos. Esa es una idea ujú, que, pues así pronunciada en voz alta, yo creo que mucha gente diría como, no, pues yo también creo que las mujeres tienen mm, derecho a mandar o lo que sea. Pero en la práctica, la gente actúa como si esa fuera la idea
como si Mm, esa fuera la verdad, ¿no? total. Y por eso Ay, se siente ofendida cuando Gabriela. Francia Márquez, por ejemplo, es vicepresidente. Ujú, yo me pregunto igual, totalmente de acuerdo, pero incluso uno mismo dice, pero ¿para qué hago a veces lo que hago de tratar de convencer a personas que no se van a convencer porque yo les muestro un argumento en X, ¿no? Y es cómo transformar al que ya está muy convencido de ciertas opiniones que están además como muy articuladas ideológicamente en sus afectos, en su corporalidad, porque yo le dé un argumento no va a cambiar, porque hay un entramado ujú, ideológico que ya está muy incorporado en sí mismo. Por eso a mí me parece a veces más útil es como al conversar con otros y tal, tratar de llegar al que no está tan capturado ideológicamente y ujú. que muchas veces es un poquito apático o piensa que no es posible cambiar las cosas, Claro. porque ahí hay un poquito más de campo de juego, pero una persona que está hiperconvencida, tú no la vas a cambiar con un argumento, justamente porque ya su cuerpo está muy alineado con una cierta configuración ideológica. A esas personas que las cambian, me parece a mí, experiencias de vida brutal, donde justamente algo se remueve en ellas mismas, una enfermedad Ujú, catastrófica, la EPS no los atendió, se dan cuenta como, pucha, realmente esto es un mundo muy injusto y de pronto me estaba perdiendo de mucho, un hijo que le sale gay o un hijo que fue perseguido por ser de izquierda, o X. Ese tipo de sí. cosas sí cambian a la gente que está muy convencida ideológicamente. Yo creo que el debate público, claro que hay que nutrirlo y tratar como de alcanzar a otras personas, pero yo creo que sobre todo a esas que se han sentido excluidas y no participan porque piensan Ujú, que no cambia las cosas, escoger una opción o la otra. Y creo que si el progresismo ha logrado moverse más en Colombia, es porque Petro, con todos los errores, dijo, bueno, sí hizo muchas cosas que cambiaron la vida para personas y eso sí. sí transformó el escenario público. Pero no fueron solo argumentos, sino cambios prácticos que la gente sintió en su Ajá. vida cotidiana. Y eso es como el mejor argumento para cambiar a alguien de posición. Que yo Ujú, conozco De, mucha de- gente de- cotidiana. estoy muy de acuerdo, aunque pondría tal vez una excepción, y Ujú, es que aunque sí, la mayoría de la gente cambia de opiniones políticas por eventos traumáticos o situaciones particulares que le ujú, hacen cuestionar pues todas las cosas en las que creía, mejor dicho, ujú, caerse en el del caballo en el camino a Damasco. ujú, Em, También a veces pasa que la gente simplemente se pone a leer ujú. y También. leyendo empieza a okey. cambiar de opinión poco a poco. Eso fue lo que me Sí. pasó a mí. Yo no tuve Que ningún era evento libertario. traumático. Yo simplemente me puse a leer y ya empecé a cambiar de Ajá, opinión. No fue un solo argumento, no fue un solo Exacto. argumento. Y digamos, esos cambios son, mm, ¿cómo decirlo? Como que lo conflictúan a uno, mejor dicho, porque uno se Ujú, ujú, siente muy identificado con una forma de ser y entonces cuando empieza a leer argumentos convincentes que lo hacen a uno como tambalearse, uno trata de aferrarse a esa forma de ser, ¿no? ujú, Y uno no quiere cambiar y no sé qué, pero la fuerza de las circunstancias y de las lecturas y a veces de los amigos lo va llevando a uno para otro lado. Y son cambios lentos, pero yo los he visto no solamente en mí, sino en la gente que me rodea. A veces en Twitter hay gente que escribe, no, yo era, no sé, conservador y me puse a leer tal cosa, tal libro y realmente me empezó a cambiar y tal, y ahora yo soy comunista, ¿no? Eso pasa ujú, mucho. En la U, por ejemplo, hay muchos chicos que sí, llegan vestidos completamente de azul, conservadores a morir, no sé qué, y salen y es revolucionarios a morir, o al totalmente. revés, ¿no? Pero esa experiencia, eso es una experiencia, no es Sí, solo una, no es una claro. experiencia de que te acuerdo, transforma, que es de en este acuerdo, de caso acuerdo. de lectura. Sí. Y claro, los ejemplos se pueden multiplicar. A mí me encanta el ejemplo de Ilan Pape cuando dice, pues yo me formé, imagínense, completamente formado en la educación israelí, adoctrinado, tal, la verdad oficial de ese régimen, y pues era solamente un buen historiador, empezó a investigar el archivo y pues con la lectura de eso por varios años se dio cuenta que todo era una Ujú, mentira y pues que tenía que publicar y escribir este libro sobre el estado étnico de suprematismo racial y étnico de Israel. Entonces, pues ajá. claro, pero hay una experiencia que se toma tiempo y que claro, va cambiando. Por eso la educación es tan importante y es un escenario de disputa hoy en día, ¿no? Como formar a las juventudes porque, y la derecha lo está entendiendo y por eso están censurando ciertas lecturas y tal, pues porque eso es clave, sin duda. Ah, Sí, hay algo que hay que tener muy en
perspectiva que el uribismo tuvo una abierta guerra contra la formación política en el SENA, la formación de Ujú, historia, de filosofía, que eso fue desapareciendo gradualmente de los pensums, de las ofertas académicas, y que la gente sí ha sido estupidizada deliberadamente y como política estatal para que la gente no tenga acceso a esto. Entonces ahí hay es decir, la ausencia de la presión social. Cuando la presión social es toda narcoestética, uribismo, ujú, la plata fácil, y por el otro lado está la ausencia completa de pensamiento crítico, donde en los medios no hay ningún programa de análisis profundo que pase más allá de la coyuntura y de las frases fáciles. Entonces yo creo que ahí sí, lo que tú estabas diciendo, hay que abrir espacios, la gente quiere filosofía, la gente quiere que le abren como adultos, pero toca abrir espacios y toca reproducirlos y además hacerlos en lenguajes asequibles, en ujú, Pero lenguajes Mario, al alcance de la gente. Mario, claro, ahí tú dices ahorita la falta eh, completa de pensamiento crítico. Y yo no lo veo tan así. En los Yo, medios, yo, digo, sí, como no, en, de acuerdo, pero fíjate en lo siguiente. Yo lo que creo es que hay más bien hay un simulacro de pensamiento crítico, mejor dicho. Mm, eh, en el Platón, en el Gorgias Platón dice, mira, el maquillaje es a la salud lo que la sofística es un poquito a la verdad. Entonces, como que Ujú. el sofista puede parecer que habla de cualquier cosa, ¿no? Y parece que está diciendo la verdad, pero es mentira, es un simulacro, ¿no? Igual que ¿Me cuando estás tú te pones hablando a mí maquillaje, pareces más directamente? bello de lo que realmente eres, pero realmente no eres bello. La belleza Ok. real se alcanza es con el gimnasio y la dieta y ese tipo de cosas, ¿no? Esa es la belleza Ajá. verdadera, pues física. Eh, yo creo que en los medios uribistas y en los medios nacionales en general, no en todos, pero en general existe como una pretensión de pensamiento crítico y de cuestionamiento, pero que es puramente superficial, ¿no? O sea, le da la sensación Ujú. a la gente de que está pensando críticamente, pero realmente lo único que está haciendo es meter las opiniones de los millonarios en la cabeza ujú, para que sienta que realmente está ejerciendo su libertad de pensamiento y no sé qué, pero es realmente carreta, eso no es lo que está sucediendo. Entonces no hay total, Ujú. falta de pensamiento crítico y ya, simplemente, o más bien hay es este simulacro de pensamiento crítico, que es mm. como el maquillaje, ¿no? Que te hace pensar que eres más bello de lo que eres. Ese simulacro te hace pensar que piensas más de lo que realmente estás pensando. Sí, no, todo el mundo habla de pensamiento crítico, incluso, ¿no? Los programas institucionales, pero muy poca gente lo lleva a cabo. Es que además la gente ni está leyendo. Cómo puedes tener pensamiento crítico sin leer, con lentitud, ¿no? La gente quiere muchas veces contenidos masticados. A mí eso me está preocupando mucho. Si tú ves como las plataformas, incluso de series, está estudiado que cada vez las hacen más fáciles porque la gente al tiempo que ve la serie manda mensajes por WhatsApp, lee otras cosas en Twitter, etcétera, y no hay como una atención dedicada al momento y a la concentración. Es que no hay pensamiento Sí, crítico sin atención, y Así eso a es. mí me parece súper preocupante. que es una capa inferior aún, Mm, porque mm. si no hay atención, no hay capacidad crítica. ¿No? ¿No? Mm, Absolutamente. mm. Entonces, bueno, yo sé que te tienes que ir Sí, a pronto. las y media. Eh, este simulacro de gente que pretende ser inteligente, espero que se repita algún día. Estás completamente invitada porque lo que queremos es esto, hacerle llegar a la gente, no sé, no queremos solamente autovalidar las ideas de izquierda, sino mostrar que en Colombia hay una izquierda crítica, que hay una izquierda involucrada, que hay Y una también hay una izquierda que no lo es, ¿sí? También hay O una sea, que no eso hay lo que es, reconocerlo. total. se ha vuelto muy Sí, dogmática. Sí, claro, sí. Pero hay algo que es importante que yo sí quiero rescatar del pensamiento crítico y la izquierda, y es que en sí, una izquierda crítica, que no es esta dogmática, pues sí está el convencimiento de que uno no puede participar en pie de igualdad en el mundo compartido si las diferencias de clase y las diferencias de riqueza son tan extremas. Entonces, ese es un ajá, punto crucial de la izquierda contemporánea que es fundamental. Las divergencias de riqueza están creando divergencias enormes de poder y eso no permite realmente una comunicación crítica porque simplemente genera que haya formas de dominación donde otros quieren controlar lo que tú piensas porque lo pueden hacer, porque tienen el billete para eso. Y Así hasta es, que ujú. eso ya no vamos a poder realmente formar un pensamiento libre. así Mm, es. mm. ¿Existe algo como el pensamiento Pues libre? pensamiento libre quiere decir que se mueva, que tenga la capacidad de reflexionar, que tenga la Okey, capacidad sí, de volver mm, sobre lo dicho, ¿no? Que Mm. pueda también cuestionar.
de pensar su Exacto. pensamiento, mejor dicho. Claro. Ujú. Ujú. Bueno, no voy a pretender que soy, digamos, el adalid de la crítica izquierda, pero hay que abrir los espacios, pero hay que poner las preguntas, hay que poner los temas sobre la mesa. Yo creo que hoy salieron muchos temas que como que volamos someramente por encima de ellos, pero me encantó este ejercicio de hablar con ustedes dos porque me parece que hay un nuevo pensamiento colombiano y otra vez con la excusa de Tomás, yo sí creo que Colombia es única en muchas cosas, si no en el mundo, en América Latina. Colombia tiene demasiadas particularidades históricas, sociales, que la vuelven muy particular y Colombia sí necesita un pensamiento propio. Y yo creo que ustedes son pues dos de las manifestaciones de ese nuevo, como de esa nueva academia o de esa nueva corriente de pensamiento que quiere mirar hacia Colombia, hacia adentro, desde afuera, como de todas las formas que haya que mirarla, pero que yo creo que Colombia le hace falta mucha introspección a Colombia. Y no podemos entender Colombia con filosofía de otros países. Entonces yo sí creo que gente como ustedes es muy necesaria. Yo por lo menos he aprendido muchísimo de ustedes, de lo que les he Bueno, escuchado y los he leído, y yo sé que mucha gente de los que nos escucha también. Entonces, pues gracias. muchísimas gracias por Bueno, estar gracias acá. a ti, Mari, por la invitación Gracias, Mario, muy querido. Yo solo soy un man ahí que escribe columnas, pero bueno. Si para algo Eh, sirven, qué bueno. pero tienes muchos fans, mucha gente te sigue, en serio. Mm. Esos crespos tienen más encanto de lo que crees, y la barba. Los dos somos además. De pronto hay algo ahí, de pronto hay algo ahí. El ideal de Eh, belleza griego, que era Crespo. Ojalá otro día nos podamos poner a hablar de estética o de alguna otra mierda que no sea política, porque ya está todo como muy denso y muy, muy, muy De la estética de atosigante. la política. Sí, a mí me encanta eso, obviamente, sí. Mm, ¿Así? mm. ¿Cómo te parece? ¿Quién es el mejor vestido de...? No, Ah, no, pero no pero en ese sentido. filosófico, en el sentido de la percepción y los criterios para juzgarla. Sí, claro, yo sé. Ok, bueno, eso lo Bueno, dejamos para otro día. de una. Muchísimas Bueno, gracias, Gracias, Laura, bueno, Mario. bien, Tomás. gracias Gracias, Laura. a Chao, ti. un Un gusto. honor. Chao, que estén bien. Un abrazo. Un abrazo. Chao.